Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Hace 148 años, sonidos de campanas anunciaron nuestra nación. Y estamos aquí construyéndola con el concurso de todos. Como parte de ese pensamiento, la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas homenajea la cultura que constituye nuestra esencia, representada en este primer momento por el futuro de todos los que estamos hoy aquí. Los estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte que nos han regalado su particular homenaje, Los Placeres del Cuerpo, una recreación del contenido de la investigación que hoy nos convoca. A ellos, nuestro agradecimiento y a su profesora Marieta Mesa Rojas, quien recibe ahora mismo unas flores a nombre de la Fundación Caguayo de manos de Saily Rivas. Muchísimas gracias, profesora, por estas muertas de astre. Y queremos continuar. La colección La Cultura Artística y Literaria en Santiago de Cuba, Medio Milenio, proyecto de la Fundación Caguayo y realizado por la Editorial Oriente,
ha entregado ya 5 estudios de innegable valor para conservar y difundir la memoria histórico-cultural santiaguera y sus aportes a la identidad cubana. A capa y espada, la aventura de la pantalla de Reinaldo Cedeño Pineda, hoy aquí presente, protagonistas de las artes visuales en Santiago de Cuba, El entorno, de Antonio de Esquirón y José Veigas, Santiago literario, de León Estrada, La palabra en el aire, Memorias de la radio santiaguera de Eric Caraballoso y Cultura popular de Orlando Vergés Martínez. En proceso editorial se encuentran las investigaciones sobre la música y el segundo tomo de las artes plásticas en Santiago de Cuba, dedicado a los artistas. Hoy contamos con este nuevo libro que enriquece nuestro conocimiento, Placeres del Cuerpo, la danza en Santiago de Cuba. Y para su presentación nos acompañan Ernesto Triguero Tamayo, el autor de esta investigación, Marino Wilson Hay, coordinador editorial de la colección, Marta Mosquera, Premio Nacional de Diseño del Libro, su diseñadora, y el poeta e investigador literario León Estrada, quien realizará la presentación. Con nosotros, además, personalidades de nuestra provincia de todos los ámbitos de la vida social y cultural y los protagonistas por excelencia de este libro, los directores, bailarines, coreógrafos y técnicos de la danza santiaguera. A todos agradecemos su presencia y entregamos entonces la palabra a Marta Mosquera y al resto de los especialistas. Buenos días a todos los protagonistas o no de los placeres del cuerpo. Estoy realmente muy complacida con el resultado final de este libro, que como los demás es un collage de momentos importantes de los que recoge el libro. En este caso, de la danza folclórica, de los carnavales que danzan también, de la danza clásica, y en la cubierta protagonistas importantes de esta manifestación: el maestro Eduardo Rivero, el maestro Márquez, Lefebvre, y al lado del maestro Márquez, una joven y bellísima María Elena Echavarría, también protagonista de todo esto, para la que pido un fuerte aplauso, que además ha sido una colaboradora fiel de todos estos libros, porque ella, como protagonista del grupo Galería, estuvo también en el grupo de teatro, para el que facilitó muchas fotos, en el grupo de danza. También como esposa de Pedro Arrate, también facilitó material para las artes visuales. Es decir, María Elena ha sido una fiel colaboradora y está también aquí, al lado del maestro Márquez, en la cubierta. Hemos seleccionado, cada libro tiene un color diferente de acuerdo a la intención que tiene que ver con el tema. En este caso se ha seleccionado el naranja, el más sensual de todos los colores, que tiene que ver con el placer, los placeres del cuerpo, como ha titulado bellamente nuestro amigo Ernesto Triguero. Y señores, yo les doy las gracias, sobre todo a Caguayo, por habernos permitido diseñar esta colección, que ahora que estamos llegando a los finales, la vemos toda junta y vemos lo bien que se ve, lo agradable. Y bueno, esperemos los 2 que faltan, que es el segundo tomo de las artes visuales y el de la música, que están en proceso. Nos veremos. Muchas felicidades, Triguero, muchas felicidades, Caguayo, y muchas gracias. Bailar es la unidad
que forman los vivientes y los muertos. El que más danza juega al ajedrez con el rubio Radamanto. Ojalá hubieran sido míos esos versos, pero no, pertenecen a José Andrés Fernando Lezama Lima y se trata de su poema El Coche Musical en memoria de Raimundo Valenzuela y su orquesta de carnaval, un poemario publicado en 1960 llamado Dador. Yo no sé si ustedes saben, y espero que lo sepan, que la demonología considera que en los reinos infernales está Radamanto, ese rubio, pero las personas que son capaces de bailar son capaces de jugar al ajedrez con él y entonces tendrían acceso al paraíso. Las primeras personas, yo bien lo recuerdo, que jugaron al ajedrez con Radamanto fueron 2 bailarines cubanos y por eso, en vez de permanecer en el reino infernal, están en el paraíso, como debe ser. Voy a citar a San Pablo. San Pablo decía, la fe que no duda es fe muerta. Quizás Caguayo, como toda institución humana, ha dudado alguna vez, pero los frutos y el resultado están presentes, como el caso de este libro que firma mi amigo Ernesto Trejero Tamayo. También no sé si la hagiografía católica ha reconocido al santo patrono de los bailadores, pero de todas maneras yo cito aquí e invoco a San Pascual Bailón, protector de Alberto Bandera, de Roberto Sánchez y de tantos otros bailadores. Hay otra frase que yo quisiera enunciarles a ustedes. Decía Federico Nis, el que regresa a los orígenes recuerda orígenes nuevos. Nosotros los cubanos hemos recordado los orígenes y los orígenes está el baile. Todo acto amoroso, todo acto sexual, decía Mahoma, es un regalo. Y los cubanos, posiblemente más que cualquier otro ser humano, hemos vuelto a los orígenes y nos percatamos una vez que al cuerpo no le bastaba el lenguaje articulado, sino que hacía falta el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del movimiento. Así tenemos entonces que todo baile, toda danza es una prefiguración, una antesala del acto amoroso. Por eso que los cubanos, los hombres, bailamos también, porque somos consecuencia de las mujeres cubanas que son las mejores bailadoras del mundo. Hay otra frase, estoy para la frase, me gusta citar a la gente que sabe. Decía Rubén Darío, mi literatura es en mí. Nosotros decimos, nuestro baile es nuestro, que es para nosotros. Queridos amigos, hermanas y hermanos, toda danza, todo baile es un poema en movimiento. El baile es la prefiguración más exacta y más sublime de ese acto que es la base misma de la vida. Hermanas y hermanos, gracias por estar presentes y gracias por ser eternos bailadores, ya sea en el tabloncillo, ya sea en la casa, ya sea en el escenario o en el lecho, que es la mejor posición que tenemos los seres humanos. Gracias. He dividido estas palabras en segmentos. No hay que temer, seré lo suficientemente conciso y aspiro a la brevedad. Pero resulta que hay 3 asuntos que considero deben ser tratados: la serie de libros Medio Milenio, el vínculo personal con la danza y el trabajo realizado por Ernesto Triguero, autor de este importante y esperado libro. Comienzo ya. De la serie Medio Milenio. Tendrán que disculpar a un casi analfabeto en materia danzaria presentar esta mañana el libro que recoge la historia de esta manifestación cultural en nuestra ciudad. Pero la culpa es de su autor, que así lo ha solicitado y a quien en esta oportunidad no he podido decirle que no. Asimismo, tampoco he podido negarme porque me lo ha pedido doña Zaylis Rivas en persona.
y mucho menos si ello responde y repercute en el trabajo de la Fundación Caguayo, un sitio que está siempre abierto a todas las posibles respuestas afirmativas y positivas desde hace bastante tiempo. Se trata del 7º título de la serie La cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, Placeres del cuerpo, la danza en Santiago de Cuba, que gracias a la ya conocida iniciativa de Caguayo y al trabajo editorial del sello Oriente de nuestra ciudad, ha venido apareciendo desde el año 2011 para celebrar los 500 años de la fundación de la Villa Santiaguera. Antes, durante y después de las celebraciones del 500, los tomos medio milenio siguen apareciendo. Gracias a las dos instituciones antes mencionadas, hemos ido completando este compendio: la televisión y el cine por Reinaldo Cedeño, las artes plásticas por el recordado Antonio de Quirón Oliva y José Veigas, la literatura por León Estrada, o sea, yo, la radio por Eric Caraballoso, el teatro por el inolvidable Ramiro Herrero, acompañado por Marcial Lorenzo y Pascual Díaz, y la cultura popular tradicional por Orlando Vergés. Nuestra cultura local tiene una innegable e invaluable incidencia en la cultura nacional. Esta es, a mi juicio, la mayor de las importancias de esta serie de libros, a la que creo que le falta muy poco para su culminación con la música y otro tomo de artes plásticas, si es que no me equivoco. Cuando todos los libros de estirpe enciclopédica estén juntos, nos hallaremos en presencia de un vasto e inhabitual esfuerzo humano, editorial, histórico, cultural e informativo que no tiene precedente en Cuba, pues las historias o son nacionales o, si se acercan a lo local, lo hacen de manera parcial o, en el peor de los casos, son tan sintéticas que mucho de valor se queda fuera de ellas. La cultura artística y literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, no es una serie limitada, sino pródiga. Creo que ha valido la pena asumir su realización, a pesar de incluso el fallecimiento de algunos de sus autores en plena realización y otras causas ajenas al deseo de las instituciones que la promueven. En el año 2014, en la presentación de Santiago Literario, dije aquí mismo, desde mi condición de autor, que la Fundación Caguayo y su presidente, Alberto Lescay, pasado el tiempo necesario para asentar este descomunal trabajo, no solo serán referentes de las artes monumentales o escultóricas, sino, y por esta labor de promoción de la cultura toda de Santiago, digna la Fundación y digno Alberto, dueño absoluto de la idea, del más profundo, eterno y general agradecimiento por asumir un reto que al principio nos asustaba a todos los autores. ¿Verdad, hermano Cedeño, que temíamos no poder reciprocar la confianza depositada en nosotros? ¿Verdad que haber sido elegidos para esta tarea llegó a quebrantar a veces la salud? Pero es también una gran verdad que ha sido gratificante formar parte y participar en la salida de todos y cada uno de estos hermosos y excepcionales volúmenes, repertorios de la más genuina cultura santiaguera. Mis encuentros con la danza. Santiago de Cuba es una ciudad que baila. Su propia geografía irregular, sus lomas y escalinatas, sus promontorios, el propio carácter de sus habitantes, la mezcla de razas y etnias, el mar escondido y el sol que irradia hacia todos los puntos cardinales, así lo han determinado. Claro está que no es la ciudad en la que más se baila, pues supongo habrá otras que sí pudieran tener ese título. De manera que no hablo de su pueblo bailante, pues bailar hasta yo lo he hecho en la vida, en carnavales y fiestas caseras. Se trata del baile como manifestación artística de elaboración intelectual, pues un bailarín o una bailarina no se forma solo porque sepa mover el cuerpo. Aprender a bailar como Dios manda es hacerse de una férrea disciplina, superar innumerables obstáculos físicos, llevar una vida distinta al resto de los mortales en la que cualquier exceso puede costar una carrera. Pero ese elegido grupo de bailantes no sería tal sin la música y sin los músicos que la producen, aún
cuando está comprobado que a veces la música la pone el propio artista. Quiero decir, para bailar solo es necesario el cuerpo. Para mí resultará inolvidable aquel día de junio de 1988, hace más de 28 años, en la inauguración del Festival del Caribe, cuando en el Teatro Oriente fui testigo de, como dijo la entrañable Odette Alonso, que me acompañaba, un hecho de significativa trascendencia: el estreno mundial del ballet folclórico Ercilí, con guión del realizador visual Roberto Román, basado en trabajos acerca del vodú de los investigadores de la Casa del Caribe Alexis Alarcón y José Millet, y la extraordinaria labor coreográfica del inolvidable Jorge Lefebvre. La calificación de grandioso podría parecer excesiva, pero como no me lo permito, considero que le queda pequeño. Fue más que eso. Por esa razón no hallo el adjetivo. De aquel estreno recuerdo las músicas clásica y folclórica imbricadas, el excelente y casi protagónico trabajo de las luces, así como el de los 3 bailarines solistas, amén del nutrido grupo de estos que participaban en la obra. El personaje de Ercilí fue asumido por una bailarina belga cuyo nombre no recuerdo, pero desde entonces, ¿cómo olvidar el ogún del maestro y de Alberto Bandera? Y lo sé porque entre mis papeles, hasta no hace mucho, vi el programa de ese día. Otro de mis encuentros con la danza santiaguera tiene a Juan Bautista Castillo, el rey de la jiribilla, como protagonista. Qué manera de bailar aquel pequeño ángel rumbero. El epíteto por el que es recordado habla de su destreza. Muchas veces compartí la presencia, actuaciones o ensayos, en el patio de la Casa del Caribe con él y con su cocoyé. Estuve cerca, así la posibilidad de conocerlo fue mayor. Y cómo lamenté su muerte, tanto como la de otro maestro fundador, Eduardo Rivero, Premio Nacional de la Danza, a cuya labor magistral se debe la creación de Teatro de la Danza del Caribe de amplia repercusión nacional e internacional. Decir que es el coreógrafo de Zulcari bastaría para consagrar su nombre para siempre. Y así recuerdo conversaciones sostenidas con el inquieto Manuel Ángel Márquez, orgulloso de su jibara natal y también de vivir y crear en Santiago. Sus ocurrencias eran tan naturales que aún en medio de la más seria de las charlas había que reírse de sus maneras coloquiales. Su labor danzaria merece un acercamiento mayor que abarque también su trabajo con la escritura en materia danzaria. No se debe dejar de mencionar ahora a otra figura casi olvidada que participó en el engrandecimiento de la danza en Santiago de Cuba y que merece un recuerdo: Amalia Cue. Cierto que no he sido el espectador ideal, pero puedo decir que vi bailar a Alicia hace muchos años en el Anfiteatro Mariana Grajales, aunque la pieza no era precisamente de ballet clásico. Y varias veces al grupo 3 de diciembre en memorables festivales de la FEU en el Teatro Oriente. Informado como creo ser, claro que supe por la prensa cuando nos visitaban compañías o bailarines de renombre, pero la verdad es que he disfrutado, al margen de aquellas noches y madrugadas de bohemia juvenil, una obra de teatro cabildera y en mi casa escuchar música y leer. Del libro y del autor. Mi colega Ernesto Triguero no es un improvisado en las lidias de la investigación y la escritura danzaria. A él se debe un notable libro publicado en 2010 que trata acerca de la vida y la obra del experto ruso Nikolai Jaborsky, introductor de la danza clásica en Cuba y maestro que fue de los fundadores Fernando y Alberto Alonso y de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Jaborsky falleció en Santiago de Cuba en 1947 y sus restos descansan desde entonces en el cementerio Santa Ifigenia. El autor ha escrito de manera cronológica todo cuanto en materia de danza halló en sus dilatadas investigaciones, desde las primeras manifestaciones de este arte entre los aborígenes, pasando luego a la colonización, a la introducción paulatina de las religiones, traducidas estas en verdaderas tradiciones, muchas de ellas clandestinas y silenciosas, aguardando su oportunidad,
como las que trajo el hombre esclavizado de África, y así hasta pasar por las compañías foráneas que actuaron en la ciudad. Cabe decir que la insigne Anna Pavlova bailó en Santiago de Cuba, y las abundantes visitas de innumerables compañías de bailes españoles tan arraigadas en las primeras décadas de la naciente república, y por supuesto todo lo concerniente a la creación desde el propio año 1959 con el triunfo revolucionario de los grupos de danza folclórica, danza moderna y ballet que el Estado tuvo a bien fundar en nuestra ciudad. Ofrece aquí innumerables títulos de obra, nombra directores, músicos y bailarines. Es un libro en el que no pocos protagonistas han intervenido con sus testimonios, entrevistas que resultan documentos de primera mano que pueden develar no solo noticias, sino ambientar toda una época, porque el prisma con que solemos ver el pasado puede distorsionar las realidades lejanas. Por eso siempre es bueno el contraste de informaciones, así como apoyarse en el rastreo minucioso de la prensa que tantos puntos de vista ofrecen a los investigadores. Y ya sabemos que todas las historias deben tener de manera obligatoria los mayores y más exactos visos de fidelidad, porque lo último a lo que puede aspirar quien investiga es el descrédito. Pero lo ha hecho bien el autor. Se apoya correctamente en la documentación que ha tenido la dedicación de revisar. Adueñándose de las más novedosas y actuales maneras de investigar, Triguero hace historia, sociología y antropología. Con este libro, este sistema de trabajo le ha permitido abarcar un amplio espectro de informaciones sin convertir el tomo en solo una relación de datos, sino que de manera cronológica, aunque hay momentos en que por obligación las informaciones aparecen en dos o más etapas, pues quien como Márquez viene de una sostenida labor antes del 59 y después también es protagonista de trabajos importantes, debe ser incluido en ambas. Explica, comenta, aunque no se excede en elogios extemporáneos. Cada crítico tiene su mirada sobre una obra o un ejecutante, y lo que para unos brilla, para otros resulta correcto. Y esta toma de distancia es buena, porque es justo reconocer que una pintura es obra de arte cuando es terminada, o un libro lo es cuando se imprime, pero una obra danzaria bailada hoy no será igual mañana. Podría parecer una perogrullada, pero eso lo saben los que bailan y aquellos críticos abusados que aprecian la danza. Cada día se debe ir mejorando por dialéctica y por entrenamiento, pero también, como son seres humanos, a fin de cuentas, si tienen una situación que los afecte, el resultado no es igual. El sufrimiento es doble. Por supuesto que el investigador se apoya en la cultura popular tradicional, pues ¿quién va a negar que los carnavales y las agrupaciones portadoras, sin ser estrictamente profesionales de la danza, han mantenido vivas las tradiciones y han aportado a nuestro acervo danzario muchas modalidades que, de no ser por ellos, se hubieran perdido irremediablemente? Ahí radica otra de las importancias de esta cultura de la cotidianidad y que generación tras generación han mantenido vivas en la memoria sus maneras de danzar, único talismán para que el olvido no se adueñe de nuestros procesos vitales como nación y como región. Hay espacio en el libro para reseñar la significación del Festival del Caribe, propiciador de encuentros con las danzas folclóricas de toda la región, y también para el trabajo del movimiento de artistas aficionados, cantera insustituible de los grupos profesionales, pues además muchos de sus instructores han sido excelentes bailarines y bailarinas. Para terminar, reiterar las gracias a la Editorial Oriente, a la Fundación Caguayo, a Alberto Lescay, a Saily Rivas y a Marino Wilson Hay, artífice y coordinadores del proyecto, y por supuesto al equipo técnico que ha realizado el tomo, conformado por Sailen Clavería Centurión, encargada de la edición y la composición, y a Marta Mosquera por el diseño de la colección Medio Milenio. A todos gracias y felicitaciones. Y a ti, Ernesto Triguero, después de estos placeres del cuerpo que los invitados aquí presentes van a disfrutar en breve como lo he hecho yo, te advierto que en la ciudad que vivas o residas en el porvenir, esta Santiago de Cuba danzante te va a agradecer siempre este esfuerzo por realizar una obra que sé que es para ti, inquieto caminante intelectual, seguro comienzo para derroteros mayores y cuyo digno preludio das a conocer esta mañana.
Muchas gracias primeramente a la Fundación Caguayo, Alberto Lescay, a Saily Rivas, que representan, que están en la dirección de la Fundación, por darme la responsabilidad de iniciar, de investigar todo lo referido a una manifestación como la danza en esta ciudad que cumplió ya 500 años, que resultaba parte de ese proyecto enriquecedor, ese proyecto, como lo decía León, invaluable no solo para la cultura santiaguera, sino para toda la cultura cubana. Una idea emprendedora, genial, de Lescay. Y cuando me dieron esta responsabilidad, creía que era un trabajo harto difícil, porque yo no vivía allá en la ciudad. Yo estuve viviendo 10 años en Santiago porque estudié en la Universidad de Oriente, luego trabajé con Olga Portuondo en la oficina del historiador de la ciudad. Tenía ya mis andanzas en el trabajo de investigación, como dice León, había publicado ese texto Nikolai Yagorsky, un maestro ruso en la isla del Ballet, pero Santiago es una ciudad que tiene placeres infinitos, que tiene una historia que es muy rica, no solo en la parte histórica, sino en todo lo relativo a las manifestaciones, que están impregnados todo, historia, manifestaciones artísticas, que todo está relacionado. Y abarcar 5 siglos era muy difícil, tenía que hacer trabajo de campo, tenía que venir a Santiago, eso me lo permitieron, me dieron todas las posibilidades, la fundación, que agradezco infinitamente, y que aproveché el tiempo, la estancia en Santiago durante un año, prácticamente un año. Y bueno, aquí está, después del proceso de redacción, este texto, Placeres del Cuerpo, la danza en Santiago de Cuba, que lo diseñé, planifiqué, programé en mi cerebro, mi actividad como escritor, como investigador, de una manera que funcionara, que saliera como una historia. Cada investigador de este proyecto ha tenido su forma de escribir, su género, su forma de presentar el discurso, y me parecía que por la forma, por los datos, por las informaciones, tenía que hacerlo, además por mi experiencia como investigador, quería que saliera una historia. De hecho, han salido estos 19 capítulos, unos más largos, otros más cortos. Como planteó León, he reflejado la profundidad de un arte, la riqueza de un arte que está emparentado con la historia, con la cultura popular tradicional, con la forma de ser del santiaguero, porque el santiaguero y la santiaguera se mueven de una forma diferente, porque pueden existir códigos universales en determinadas danzas, pero el aporte de la identidad, el aporte del ser santiaguero es algo ya fenomenal, es algo ya único. Y entonces traté de reflejar esta psicología a través de la historia, a través de todas esas instituciones, figuras, personalidades, tendencias, manera de que quedara una historia de la cultura, de la localidad a través de la danza, pero reflejando también aspectos generales, como decía León, de la danza en Cuba y también de aportes universales que se suman al caso santiaguero. Amo a esta ciudad, como lo puse en palabras del autor, amo mucho, mucho esta ciudad, de ahí que me reconozco que formo parte de la identidad del santiaguero porque viví 10 años, porque aun cuando estoy en otra ciudad me siento también santiaguero, porque recorrí durante todo el tiempo que viví en Santiago todas sus calles, porque viví intensamente la ciudad. Y eso fue muy importante para marcar, para situar esos derroteros en mi discurso. Es muy importante. Santiago, como dice León, y yo lo pongo al final del texto, es una ciudad que danza en todas sus maneras de ser, hasta la hora de bajar una calle, una santiaguera está danzando con una gestualidad manifiesta. Y agradezco a todos los que me han colaborado, a los que aportaron fotografías, como María del Carmen, ¿no? María Elena, las gentes del Consejo de las Artes Escénicas, el diseño tan bello de mi amiga
autora, la gran artista Marta Mosquera, Premio Nacional del Diseño del Libro, las palabras de León Estrada, que también tiene una experiencia en este proyecto, al escribir el libro de literatura, y mi amigo Marino Wilson por la parte de la coordinación editorial. Me estoy muy feliz por el resultado, les doy gracias a todos ustedes por haber asistido esta mañana, y bueno, estaremos confrontando, estaremos viéndonos, comentando, siguiendo en el transcurso del tiempo estos placeres, que son placeres, no lo incluí a la manera de Sigmund Freud, que decía el placer desde el punto de vista psicoanalítico. Y ¿cuál es el placer de la vida? ¿Cuál es el placer del cuerpo? El placer es porque uno tiene que vivir todo acto de vida a través de una forma que está ahí. Y en este caso de la danza se encuentra el que danza, el danzante, y el que no danza acompañando al danzante, o el que danza de una manera popular acompañado en procesos de la cultura popular, está realizando un acto de placer. Hay distintas formas de placer, pero yo me circunscribí a los del cuerpo específicamente, a ese cuerpo que danza perpetuamente, en este caso en Santiago. Les doy gracias a todos ustedes, y bueno, Caguayo tiene la amabilidad de realizar otras actividades en esta mañana. Sí. Y bien, las flores de la amistad y el agradecimiento presentes en manos de Alberto Lescay, Saily Rivas y Juan Luis Fajardo. Y también la Fundación Caguayo hará entrega del libro a un grupo de los asistentes de manos de quienes lo han presentado. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, mi adoración. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Creo que Santiago Cuba se merece que se recoja no solamente la historia de la danza en Cuba, sino como se ha hecho Caguayo a otras manifestaciones del arte. Para mí el libro representa una gran cosa. Voy a decir que me han inmortalizado en el libro porque aparecen varias fotos mías de mi época. Por supuesto, es un orgullo haber podido poner un pequeño grano de arena a este mundo de la danza. La danza que para mí es la expresión más sublime del cuerpo, ¿no? Porque el que baila con el gusto de demostrar no solamente sus habilidades, sino sus sentimientos, sus pasiones. En fin, la danza para mí es maravillosa. Es todo lo que un ser humano debía practicar. Porque los que danzamos, amamos. No solamente a la hora de danzar, sino amamos generalmente a la vida, al mundo, porque expresamos con nuestro cuerpo todo lo bello, todo lo hermoso que se puede sentir un ser humano. Creo que hay que felicitar a Caguayo, al escritor, a los investigadores, a todos los que han hecho posible este libro
que recoge la historia de la danza en Santiago de Cuba. Santiago tiene mucho de danza, por supuesto, aquí lo dijeron, y realmente felicito mucho a sus realizadores. Lo estoy hojeando solamente, pero me parece que va a ser un libro muy importante y muy sólido. Creo que el papel de la Fundación hay que resaltarlo siempre, porque ha sido muy importante esta labor que va a sentar un precedente quizás para el país, por la manera en que ha sido conceptualizado. El concepto de cultura es muy importante y cómo la cultura de una región puede ser representativa de la cultura del país en su totalidad. Y por otro lado, este libro en particular destaca algo que es esencial en Santiago de Cuba. Santiago es una ciudad que baila y donde se ha formado un núcleo muy importante de artistas de la danza. Yo creo que merece una felicitación a Ernesto Triguero por este trabajo que no ha sido, estoy seguro de ello, fácil, sino complejo. Yo creo que solamente el hecho de rescatar toda esta historia, todo este legado de estos grandes maestros, es solamente hacer eso es algo grandioso, sobre todo en Santiago de Cuba, como especifica en el libro, y algunas otras cosas de otros autores del país, pero que también tengan sus raíces santiagueras. El libro lo he hojeado después de la presentación y me parece que, como todos, es un buen testimonio de la historia de las artes y la cultura en Santiago de Cuba, en particular la danza. Me parece que aquí está condensada una historia muy importante, de un trozo de la historia de la cultura de esta ciudad, que puede ser de importancia capital también para la cultura nacional. Yo vengo aquí para cantar la rumba de mi adoración, mi adoración. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Y luego quiero explicarte lo que yo siento en mi corazón, mi corazón. Bueno, en Placeres del Cuerpo, la danza en Santiago de Cuba, que es el último resultado del proyecto La cultura artístico-literaria en Santiago de Cuba, medio milenio, pues es una historia que va desde el siglo XVI hasta nuestros días prácticamente, hasta el 2013, y en ella reflejo la importancia de una manifestación como la danza, que ha tenido una gran riqueza dentro del acervo cultural de Santiago de Cuba a lo largo de todos estos siglos. Pienso yo que ha sido un rescate de momentos fundamentales, culminantes también a lo largo de los siglos, de reflejos de personalidades, de figuras, de tendencias que se han abordado o que han visualizado esta parte de la historia de la danza y todos sus géneros en esta ciudad tan importante de Cuba y del Caribe insular. Me parece que ha sido algo muy maravilloso, además es rescate de mucha de la historia representada en un libro, y bueno, no creo que esté representada la historia realizada, o sea, total, desde un punto de vista total de la danza en Santiago de Cuba, pero sí creo que hay un gran por ciento de datos y cosas que o sea, incluidas dentro de ese libro. Es un libro que ya ustedes han visto la asistencia y la aprobación. Es un libro perfecto, aunque no hay obra humana perfecta, pero bueno, hasta ahora no he escuchado ninguna animadversión en relación con el texto. Esto es como un reconocimiento a la labor artística, dancística, dentro del territorio santiaguero. Este tomo tiene de todo, la verdad de Santiago de Cuba en la danza. Realmente el SCAI y la Fundación Caguayo se han encargado de inmortalizar y perpetuar parte de la cultura de Santiago de Cuba. O no parte de la cultura de Santiago de Cuba, toda la cultura de Santiago de Cuba. Yo siempre le he comentado al SCAI de que él no está tranquilo ni durmiendo, porque siempre está haciendo algo, siempre está creando algo, siempre está tratando de idear algo por la cultura de Santiago de Cuba. Y precisamente la colección de libros
de la parte artística de Santiago de Cuba demuestran todo lo que puede hacer la Fundación Caguayo por el bien de la ciudad, por la cultura de la ciudad y por el desempeño artístico de Santiago, de sus creadores y de sus artistas.